tal? Buen día, bienvenidos a este video, donde vamos a comenzar a ver ya los temas que tienen que ver con programación orientada a objetos. El primer concepto que vamos a analizar es el concepto de qué es la programación orientada a objetos. Ustedes saben que existen diferentes paradigmas de programación. Un paradigma podemos decir que es un conjunto de ideas, creencias, puntos de vista acerca de algo y que en base a eso tomamos una decisión. Bueno, en este caso, cuando hablamos de un paradigma de programación, nos referimos a una forma de ver un problema que nos va a decir cómo debemos atacarlo. Nosotros hemos ocupado el paradigma estructurado. Ahora que vimos la parte de algoritmos, y aquí lo que vamos a analizar ahora es el paradigma orientado a objetos. También está el paradigma funcional, el paradigma lógico. Hay diferentes paradigmas de programación. Entonces, la programación orientada a objetos es eso, es un paradigma de programación donde se modela la realidad basado en objetos, y esos objetos lo que tienen dentro de ellos es un conjunto de características a las que normalmente vamos a llamar atributos y un conjunto de operaciones a las que normalmente vamos a llamar métodos. Aquí en programación orientada a objetos, para representar a los objetos, valga la redundancia, vamos a ocupar algo que se conoce como clases, que vamos a analizar a detalle qué es una clase. Entonces, una clase básicamente es una especie de molde a partir de la cual se van a construir los objetos, y esa clase va a estar integrada por los atributos, que son las características que se quieren modelar del objeto, y los métodos, que son las operaciones que se realizan con el objeto. Eso que ven ustedes ahí en pantalla, ese cuadrito amarillo, se le llama diagrama de clases y está integrado por tres partes: el nombre de la clase, que es el que está hasta arriba; los atributos o propiedades, que son los que están hasta en medio, ¿no? Esa de nombre, raza y altura; y las operaciones o métodos que nosotros podemos realizar con ese objeto, como es comer, dormir, ladrar, ¿no? Son operaciones que puede hacer, en este caso, el perro, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama normalmente diagrama de clases, que es parte de una notación que se llama UML. Ahora, hay cuatro pilares principales en los que se basa la programación orientada a objetos, que es la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Cuando hablamos de una abstracción, es centrar nuestra atención en algo, ¿verdad? Nosotros centramos nuestra atención en ciertas características o propiedades que para nosotros son esenciales, y esto va a estar dado por el contexto del problema que vayamos a resolver. En este caso, por ejemplo, ustedes ven en la pantalla una anciana de un lado que ve a un gato y se lo imagina como una bola de pelos, ¿verdad? Esponjosito. Mientras del otro lado hay una veterinaria y lo que ve al gato y se imagina las partes del gato. Cada uno, desde su punto de vista, tiene una percepción, está haciendo una abstracción del gato, ¿verdad? En base a su idea, en base al contexto en el que se mueve. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con programación orientada a objetos, debemos hacer una abstracción de la realidad en la que nos vamos a situar para obtener aquellos detalles que realmente van a ser importantes o que son inherentes al problema que nosotros vamos a resolver. El encapsulamiento consiste en ocultar aquellas partes que no deben ser modificadas, que no deben ser dañadas en un momento dado por otros objetos, ¿sale? Entonces, para ello se hace un proceso de ocultamiento, al cual llamamos encapsulamiento. Normalmente vamos a tener partes privadas, ¿ok? Y vamos a tener partes públicas. Las partes privadas son esas partes que van a quedar encapsuladas dentro del objeto, mientras que las partes privadas son las que van a quedar encapsuladas dentro del objeto, mientras que las partes públicas son aquellas que van a estar a la vista de todos y son con las que vamos a interactuar con el exterior. Generalmente los métodos
siempre son públicos, aunque podemos tener métodos que son privados, mientras que los objetos, mientras que los atributos son privados, aunque en algún momento dado también podríamos tener algún atributo que pueda ser público, pero generalmente quedan encapsulados los datos, ¿sí? Y podemos tener algún método que sea privado también. Y los objetos utilizan los métodos, las operaciones, para poderse comunicar con el exterior. Y eso lo podemos ver muy simple. Por ejemplo, un celular. Un celular pues tiene en su interior un conjunto de características que nosotros no vemos, ¿verdad? Están encapsuladas. ¿Cómo nos comunicamos con el celular? A través de una interfaz gráfica. Y esa interfaz gráfica, cada uno de los iconos que nosotros tenemos ahí, realiza una actividad específica. Cada icono está asociado con algún tipo de método, algún método que permite esa comunicación. Entonces, las partes privadas, aquellas que no queremos que sean modificadas, aquellas que no queremos que sean visibles, se encuentran encapsuladas, son privadas, ¿verdad? Mientras que todo aquello que nos va a permitir la interacción con el exterior y poder realizar ciertas operaciones, son públicas, ¿no? Entonces, a eso se le llama encapsulamiento. Por otro lado, otro de los pilares de la programación orientada a objetos es la herencia. Ese es un mecanismo a través del cual nosotros vamos a tener una superclase o clase padre, ¿verdad? Y de esa clase padre que tiene atributos y tiene operaciones o métodos, los va a heredar a sus clases hijo. En este caso tenemos al vehículo, que es una clase padre, es una clase genérica y va a heredar sus operaciones y atributos a las clases hijo, como son coche, moto, bus. Son las clases hijo a las cuales van a tomar las características y operaciones de la clase padre. Y el otro pilar es el polimorfismo. Es la capacidad de los objetos de responder al mismo evento de diferentes formas. Como lo es, en este caso tenemos un objeto que se llama forma, tiene dibujar y borrar, y hereda y tenemos objetos específicos, círculo y cuadrado. ¿Ok? Entonces, círculo también tiene su propio dibujar y borrar, y cuadrado tiene su propio dibujar y borrar. A pesar de que todos se llaman igual, se comportan de manera diferente. A eso se le llama polimorfismo, ¿sí? Por eso dice que es la capacidad de los objetos de responder al mismo evento de diferente forma, ¿sí? Entonces, no es lo mismo dibujar un círculo a dibujar un cuadrado, ¿verdad? Y acá está la clase genérica que se llama forma. Hay un proceso de herencia, ¿verdad? Sin embargo, dentro de cada una de estas, dentro de círculo y cuadrado, se implementa para sí mismo el método de dibujar y de borrar, en base a sus propias características, en base a cómo se deben comportar por el tipo de forma, por el tipo de figura que es. ¿Ok? Entonces, polimorfismo básicamente es eso. Que los objetos pueden realizar la misma operación, pero cada uno lo hace dependiendo del objeto, dependiendo de cómo lo realiza ese objeto. Ahora, como ya decíamos, una clase se modela a partir de un conjunto de atributos y operaciones, ¿verdad? Es un molde. Una clase es un molde a partir del cual nosotros vamos a crear objetos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la clase computadora. Esta clase computadora tiene un conjunto de atributos: número de serie, marca, procesador, sistema operativo, memoria, ¿sí? Y tiene sus operaciones: encender, ejecutar programa, almacenar archivo, cerrar programa, apagar. Son sus métodos. Y hasta acá arriba tenemos el nombre de la clase. ¿Okay? Entonces los atributos son las características que definen al objeto, ¿ok? En base al contexto del problema que vamos a resolver. Y las operaciones o métodos, los métodos son las operaciones que nosotros vamos en un momento dado a poder realizar con ese objeto. Mientras que las características, ¿sí? Los atributos definen cualidades del objeto. Los métodos son funciones que van a definir las operaciones que nosotros vamos a poder realizar. Un objeto es una instancia de la clase.
que se traduce a la declaración de una variable del tipo de la clase. Es decir, yo tengo la clase y yo puedo tener diferentes objetos del tipo de esa clase. A eso se le llama instancia y se reduce a una declaración del tipo de la clase, una variable que va a ser del tipo de esa clase. Cuando yo declaro una variable del tipo de esa clase, me llevo tanto los atributos como los métodos en la variable. Yo voy a tener acceso a los atributos y a los métodos a través de esa variable, a través de ese objeto. Ahora, nosotros sin querer hemos estado utilizando UML, es un lenguaje unificado de modelado, que presenta un conjunto de diagramas para describir diversos aspectos del paradigma orientado a objetos, ¿no? Yo puedo modelar todo un proyecto de programación, todo un proyecto de desarrollo de software a través de el lenguaje unificado de modelado, y pues para eso existen lo que son diferentes metodologías de desarrollo de software que están utilizando este lenguaje unificado de modelado para hacer el análisis y diseño del sistema a nivel arquitectónico. Ahora, ya platicábamos que un diagrama de clases nos permite colocar los elementos de una clase haciendo uso de lo que marca UML, ¿no? Ya lo veíamos. Aquí está el ejemplo del teléfono. Marca, precio, color, peso, modelo. Aquí encender, apagar, llamar, enviar mensaje, tomar foto, tomar video. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer uso de los modificadores de acceso para la parte de la encapsulación. El signo de más significa público, el signo de menos significa privado y el signo de gato significa protegido. El último lo vamos a ver después. Pero bueno, aquí el primero, público, significa que del exterior tienen acceso a ese elemento, y cuando es privado solo los elementos de la misma clase tienen acceso a ese elemento, y cuando es protegido generalmente solamente las clases a las que se hereda tienen acceso a ese elemento. ¿Vale? Ahora, cuando vamos a crear una clase, aunque no hay así como que un estándar, primero ponemos lo que son los atributos de la clase. Después viene algo que se llaman métodos constructores. Después vienen los métodos setGet. Y al final podemos poner los métodos de operación. ¿Sí? Entonces, básicamente así es como se crea en orden una clase. Ahora, generalmente en todos los lenguajes de programación ya es algo así como un convencionalismo. Los nombres de las clases deben de empezar con una letra mayúscula. ¿Sale? Y bueno, aquí internamente les digo, primero vamos a poner atributos, después vamos a poner los métodos constructores, después nuestros métodos setGet, que ya veremos qué son, y los métodos de operación. ¿Sí? Cálculos matemáticos o cosas así que luego se pueden hacer a través de las clases. Ahora, ¿cómo creamos la instancia o un objeto? Bueno, pues ponemos el nombre de la clase, ¿no? Generalmente en C# así es, el nombre de la clase, la variable new y el nombre de la clase, ¿no? Los paréntesis. Entonces, de esa manera creamos una instancia de la clase. ¿Vale? En el siguiente video, en la siguiente etapa, vamos ya a comenzar a trabajar con C# creando clases. Vamos a ver algunos aspectos importantes, pero vamos a estar creando lo que son las clases. Los veo en el siguiente video.